Ok, entonces ahí estamos. Tengan buenos días. Espero todo vaya bien, compas. Vamos a continuar entonces con análisis de Fourier. Comenzamos el día de ayer con una introducción, brindando pues un pequeño contexto histórico. Permítame un minuto. Voy a cerrar aquí. Bien, entonces platicábamos ayer sobre todos aquellos que estuvieron involucrados en el análisis de Fourier, ¿no? Que no fue propiamente Fourier mismo, ¿no? Sino que hubieron varias personas involucradas, entre ellos pues Lagrange, ¿no? Dirichlet, también veremos Laplace, entre otros, ¿no? Bernoulli, Euler, todos ellos estuvieron involucrados en lo que conocemos hoy como análisis de Fourier, ¿no? Y nosotros en particular de análisis de Fourier veremos series de Fourier y transformada de Fourier, ¿ok? Y hoy comenzaremos con series de Fourier. Y bueno, pues vamos a comenzar diciendo lo siguiente, ¿no? Vamos a enfocarnos en sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Y vamos a visualizarlo como lo estábamos haciendo para una señal compuesta de impulsos, ¿no? Dijimos que cualquier señal se podía poner como una combinación, una suma de impulsos escalados y desplazados, ¿no? Entonces ahora pensemos que nuestra entrada al momento es una exponencial, ¿no? Es una exponencial. Veremos, pues, que la salida de un sistema LTI a una entrada exponencial es otra entrada exponencial, solo que sufre un cambio de amplitud. En otras palabras, vean esta expresión 3.1 que está acá. Si yo tengo una entrada e a la st siendo S un complejo, entonces la salida va a tener también ese e a la st, pero multiplicado por un número complejo, h, ¿no? Esto en tiempo continuo, en tiempo discreto similar. Es muy fácil ver el porqué de eso a partir de lo que nosotros conocemos ya como convolución. Se recuerdan que la salida de cualquier sistema LTI se puede expresar como la convolución de la entrada con su respuesta al impulso, ¿cierto? Entonces ya conocemos bien esa expresión, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque a partir de ello podemos ver que se cumple lo anteriormente dicho. Fíjense en la expresión 3.3. Aquí tenemos la integral de convolución. Y de t igual a h por x o x por h. Recuerden que conmuta, ¿verdad? La convolución. Entonces, si la entrada es e a la st, lo que tienen que hacer ahí es sustituir en lugar de x, ¿verdad? La exponencial, ¿cierto? Y claro, está evaluada en t menos tau, entonces quedaría e a la s de t menos tau, ¿cierto? Ahora, es fácil ver lo anteriormente dicho porque la exponencial tiene esa propiedad de que si tengo e a la st menos tau, es lo mismo que tener e a la st menos e a la menos s tau, ¿de acuerdo? O sea, como está aquí. Y de acá, pues, como este es un integral en tau, recuerden que nosotros integramos en una variable que es diferente al tiempo, ¿de acuerdo? Claro, al final nos va a quedar en función del tiempo, porque nuestra integración, después de la integración, nos va a quedar, pues, en efecto, una función del tiempo y de t, nuestra salida. Pero en la convolución la hacemos en tau, ¿no? Se recuerda en nuestro repaso de convolución. Así que, como tengo estos dos factores en el integrando, noten que este depende de tau, pero este depende del tiempo. Así que este factor e a la st que viene de acá, recuerden, entonces lo puedo sacar del integral y me quedaría e a la st por la integral de menos infinito a infinito de h de tau por e a la menos s tau de tau. Y lo importante de ver aquí es que aquí tengo una expresión, ¿no? que tiene dos factores, e a la st y otro factor, que es este integral. Y lo importante es notar que este e a la st es la misma entrada. ¿Se acuerdan que la entrada supuesta, este es un ejemplo, ¿verdad? Para que vean de dónde sale esa relación entrada e a la st, salida un complejo por e a la st. Entonces, si la entrada es e a la st, lo evaluamos aquí en la convolución,
y nos va a quedar E a la ST multiplicado por algo, ¿cierto? Que va a quedar dependiendo de S, ¿no? Va a quedar dependiendo de S, ¿cierto? Después de hacer la integración. Entonces, la salida, se fijan para concluir, tendrá la forma h de S por E a la ST, ¿de acuerdo? Donde H mayúscula es precisamente el integral arriba definido, 3,6. ¿Okay? Entonces, en conclusión, si yo tengo un sistema LTI e ingreso una entrada exponencial, E a la ST, entonces la salida va a ser otra exponencial. De hecho, la misma exponencial de la entrada multiplicado por un complejo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. ¿Por qué decimos que tiene que ser un sistema LTI? Bueno, porque recuerden que los sistemas LTI son aquellos para los cuales puedo expresar la salida como una convolución. Y hemos demostrado esto a partir de la convolución. ¿Estamos? Entonces, lo mismo sucede en el caso discreto, ¿no? Pero antes, cuando ustedes tienen algo como esto, en una entrada de a la ST y una salida, que es la misma entrada multiplicado por una constante compleja, ¿se recuerdan que tiene algún parecido a la ecuación de valores y vectores propios con que nosotros nos topamos en diferentes ramas, ¿no? Incluyendo diferentes ramas de la física e ingeniería, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, por eso podemos hablar también en este caso, fíjense, si yo tengo la entrada de la ST, la salida va a ser la misma E a la ST multiplicado por una constante compleja, ¿de acuerdo? Entonces, también se suele decir que eh, eh, podemos hablar de valores y funciones propias en este caso, ¿okay? O sea, la entrada se le conoce como una función propia y el valor propio sería la amplitud, o sea, esta H, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Repito, a una señal para la cual la salida del sistema es una constante, ¿verdad? Compleja, H, multiplicada por la entrada, E a la ST, se le conoce como una función propia del sistema. ¿Okay? O sea, esta sería la función propia, E a la ST, y el factor de amplitud se le conoce como valor propio. ¿Okay? Valor propio. Estamos, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una entrada, yo espero una salida, y la relación es la misma relación que hemos visto para valores y vectores propios, ¿no? Voy a tener la misma salida, una función propia, ¿se entiende? Se intuye, propia del sistema, y a la constante o al factor de amplitud complejo, H, se le conoce como valor propio, ¿okay? Valor propio. ¿Okay? Y decía que tenemos la contraparte también discreta, solo que en este caso la entrada es Z a la N en general. ¿Recuerdan? En lugar de E a la ST, Z a la N sería la entrada. Y la salida, pues, igual quedaría la entrada multiplicado por un factor. Recuerden que ya no usamos tau en el caso discreto, sino que para diferenciar utilizamos K. ¿Se acuerdan? K. ¿Okay? Entonces, lo mismo, ¿no? Y de N sería H de Z por Z a la N, donde H, pues, es precisamente el valor propio del sistema. Y eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queremos decir con esto? Sencillo. Los sistemas LTI, si para un sistema LTI tenemos una entrada compleja, la salida también una exponencial compleja, la salida también va a ser una exponencial compleja. ¿De acuerdo? De tal forma que, repito, las exponenciales complejas son funciones propias, ¿no? Son funciones propias para sistemas LTI. Y entonces, ahora reflexionemos en lo siguiente. Si yo pudiese expresar cualquier entrada en términos de exponenciales, mi sistema va a responder con salidas exponenciales. ¿De acuerdo? Con salidas exponenciales. O sea, es interesante, repito, si yo tengo entradas exponenciales a un sistema LTI, mis salidas también van a ser exponenciales. Ya dedujimos el por qué, ¿no? Son funciones propias. Y por otro lado, como es un sistema lineal,
Sabemos que la suma de las salidas a cada una de esas entradas, suma de las salidas será la salida si tengo una señal que es la suma de las entradas, ¿verdad? Y pueden estar escaladas perfectamente. Si no pueden visualizarlo, veamos un ejemplito así como 3.11 rapidito. Si yo tengo una entrada, si se fijan, aquí tengo una señal compleja, A1 es a la S1T. Recuerden, S y A, piénsenlo como números complejos, ¿no? En otras palabras, estas señales exponenciales son las señales que vimos en un principio, ¿se recuerdan? Cuando estuvimos estudiando exponenciales complejas, y esta es la forma más general, siendo A1 y S1 números complejos, ¿no? Los pueden como que picture out en forma compleja o en forma polar o en forma rectangular, no importa, pero son complejos, ¿no? Y recuerden que x de t no tiene que ser necesariamente una señal real, se los he insistido, porque este libro en particular de Oppenheim-Wilsky no hace distinción, porque otros autores lo que hacen para distinguir de señales reales y complejas es que le ponen, por ejemplo, una virgulilla, ¿no? Quienes hayan llevado electro conmigo se recordarán que usábamos una virgulilla arriba para saber que era una señal en efecto compleja, ¿cierto? Pero ese autor no, o sea, x de t bien puede ser una función real o una función compleja, ¿no? Entonces, lo menciono para que no haya ambigüedad en ese sentido. Muy bien, entonces, Cristian, ¿estamos por ahí? ¿Todo bien? Marta, ¿está por ahí? ¿Sí? Sí, ingeniero. No está. Sí. Ariel, ¿estamos? Buenos días. Sí, Pero veo que hay sí, dos buen día. Ariel. Así acaso. Entonces, Ariel Eduardo. Sí, yo Ah, soy sí, Ariel también Eduardo. está. Miren que se parecen los nombres Ariel Edgardo y Ariel Eduardo. Sí, no sé si ayer que me llamó para leer era yo o también fue Ariel Carno. Fíjate que no sé, pero en todo caso, gracias por mencionarlo. Bueno, Bueno, compas, pues continuemos. Entonces, les venía diciendo que si mi entrada es una suma de tres funciones exponenciales complejas, voy a esperar, de acuerdo a lo visto de convolución, lo siguiente. Para esta entrada, fíjense, A1 e a la S1t, voy a tener una salida que va a ser siempre A1 e a la S1t multiplicado por una constante compleja. Y repito, ¿cómo obtenemos esa constante compleja? Ya sabemos, con esta integral, ¿verdad? H de tau por E a la menos S tau de tau, donde H es la respuesta al impulso del sistema LTI, ¿de acuerdo? Entonces, estamos claros que para la segunda salida, pues tendremos algo similar y para la tercera también, ¿cierto? Y a partir, como es un sistema lineal, a partir de superposición, voy a tener que, si yo tengo una entrada que es la suma, como 311, entonces la salida va a ser la suma de las salidas respectivas, ¿ok? ¿De acuerdo? Aquí están, como 312. Entonces, en general, nosotros podríamos pensar en lo siguiente. Si yo tuviese una señal expresada como 313, si se fija, no es más que una suma de exponenciales, ¿no? Exponenciales complejas, ¿cierto? Una suma de exponenciales complejas. A1 e a la S1t más A2 e a la S2t, o sea, como lo que tenemos arriba. Incluso podemos cambiar esas constantes complejas, ¿no? Perdón, ya lo había dicho, A1 e a la S1t más A2 e a la S2t, 2t más A3 e a la S3t, etc. Incluso podríamos decir que K, pensemos, puede variar de menos infinito a infinito, ¿no? Entonces, si esto es así, si tengo una entrada de este tipo, entonces la salida va a ser la misma entrada, la suma en K de A sub K por E a la S sub KT, multiplicado por todas las constantes complejas correspondientes a cada S sub K, digamos, a cada entrada. Y de la misma forma para el caso discreto, ¿no? O sea, quedaría entonces 316. Bueno, pues entonces pensamos lo siguiente. Si yo pudiese
expresar cualquier entrada en términos de exponenciales, para un sistema LTI, la salida es muy fácil al menos como que de suponer la forma, ¿no? De acuerdo, si yo pudiese expresar cualquier entrada en esta forma, 313, la salida es, al menos la forma, ya sé de qué forma se mira, ¿cierto? Es más, mi único trabajo sería encontrar estas H's, ¿cierto? De esas amplitudes, esas constantes complejas. Pues bueno, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en efecto, casi cualquier señal puede expresarse de la forma de 313. Pero hay una restricción. Casi cualquier señal periódica. Entonces, casi cualquier señal periódica puede escribirse como 313 y es lo que se le conoce como representación en series de Fourier. ¿Okay? Entonces, con la representación en series de Fourier nos aseguramos que casi cualquier señal periódica se exprese como una suma de exponenciales complejas y por tanto la salida va a ser idéntica en forma multiplicado por constantes complejas. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante. Por aquí debe estar subrayado. Si la entrada a un sistema LTI se representa como una combinación lineal de exponenciales complejas, entonces la salida también se puede representar como una combinación lineal de las mismas exponenciales complejas, ¿cierto? Lo que va a variar son los coeficientes h de S sub k, ¿de acuerdo? En lugar de tener solamente los a sub k como esos los multiplicadores, digamos, los factores que acompañan a la entrada, vamos a tener ahora los a sub k multiplicados por los h de S sub k, ¿no? Y bueno, pues un dato histórico importante fue que esto fue lo que descubrió Euler en la cuerda vibratoria, ¿se acuerdan? Y lo que Gauss y otros usaron en análisis de series del tiempo e incluso lo que motivó a Fourier y a otros después de él que consideraran esto como que pudiese representar una amplia gama de señales, ¿no? ¿Okay? O sea, que las exponenciales pudieran representar una amplia gama de señales. Entonces, en efecto, vamos a examinar cómo representar esas señales periódicas y en el caso de si fuesen aperiódicas, entonces esto, digamos, esta teoría cambia a lo que sí nos dejó exclusivamente Fourier, ¿no? Que son las transformadas de Fourier, la transformada de Fourier, ¿no? Y en particular, saben, ese he dicho es un número complejo, en verdad, ese es un número complejo, pero cuando nos limitamos a series transformadas de Fourier, se recordarán, ese número complejo S, que nosotros ya lo conocemos o bien lo intuimos en general como una frecuencia, se recuerdan en ingeniería, la frecuencia S, ¿verdad? Ese número complejo S, entonces toma, en Fourier, en análisis de Fourier, toma nada más la forma imaginaria pura. O sea, repito, S es un número complejo, ¿verdad? Lo hemos así dicho. Entonces tendrá la forma, por ejemplo, A más J, B, donde A y B son reales, en forma rectangular, A más JB. Entonces, en el caso de Fourier, el análisis es nada más con A igual a 0, de tal manera que solo nos quedará un complejo S igual a JB. Y veremos que conviene ponerle a esa B, que es un número real, omega, y asociarlo precisamente con una frecuencia, ¿no? Una frecuencia. Y de alguna manera hemos intuido el por qué, ¿se acuerdan? Porque esta exponencial imaginaria pura, e a la j omega t, percibámosla también en forma rectangular por la fórmula de Euler, e a la, coseno de omega t más j seno de omega t. Repito, e a la j omega t es lo mismo que coseno de omega t más j seno de omega t, ¿cierto? Por la identidad, por la fórmula de Euler. Entonces, ahí se ve claramente que podemos interpretar omega como una frecuencia angular, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues así lo vamos a dejar. Es igual a J omega. Y en el caso discreto sería pues algo similar, ¿no? Ok, entonces vamos ahora precisamente a explicitar la representación en series de Fourier de señales periódicas continuas, ¿no? Continuas en primer lugar. Y la otra cosa importante que hay que decir es que es cierto, la forma de la entrada, dijimos, puede ser suma de exponenciales complejas, como está aquí, la suma de A sub k por E a la S sub k por T. Pero veremos que en realidad estas S sub k, que ya sabemos que las vamos a considerar como J omega, esas frecuencias están relacionadas armónicamente. Y ya sabemos lo que queremos decir con ello, ¿no? Ok. Entonces, veamos pues esta representación a manera de contar lo que he dicho a continuación y ver un poquito también de la representación en series de Fourier. Esto es un desarrollo en exponenciales relacionadas armónicamente. ¿Okay? Y ya hemos contestado esta pregunta, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las exponenciales complejas? Porque son funciones propias para los sistemas LTI. ¿Por qué son tan importantes en nuestro estudio de sistemas LTI? Porque son funciones propias para esos sistemas, ¿no? Y ya pues lo hemos visto, ¿no? Si yo tengo una entrada de a la ST, la salida va a ser la misma entrada multiplicado por una función compleja, ¿de acuerdo? Decimos pues que E a la ST es una función propia del sistema, o función característica, o eigenfunción, o eigenfunction, o función propia, etcétera, ¿no? Tiene varios términos que son totalmente equivalentes, ¿ok? Entonces, bueno, la salida para una entrada que es la suma de exponenciales, entonces va a ser similar multiplicado por esas constantes complejas. Y pues ahora sí, platiquemos ya de la mera forma que tendrá nuestro desarrollo en series de Fourier para casi cualquier función periódica. Entonces, primero recordemos la cuestión de periodicidad. Esto es importante porque al final recuerdan, nuestras exponenciales imaginarias, e a la j omega sub 0 t, son periódicas. Son periódicas. Esas exponenciales son periódicas siempre. Las que no son periódicas siempre se acuerdan, son las discretas. Pero nos vamos a enfocar ahora en funciones pues continuas, ¿no? Entonces, la condición de periodicidad, ¿se recuerdan? Es tal que x de t igual a x de t más t mayúscula. Se cumple esto para todo t. Claro, esto podrá cumplirse para diferentes t mayúsculas, es decir, pero hay un valor mínimo de t que se le conoce como periodo fundamental, ¿de acuerdo? De tal forma que bueno, ya lo hemos hecho desde nuestros inicios de universidad. La frecuencia fundamental la definimos como la frecuencia correspondiente a ese periodo fundamental, ¿no? A saber, 2pi entre t sub 0, ¿de acuerdo? Ahora sí, supongamos pues que tenemos un conjunto de exponenciales relacionadas armónicamente. O sea, podemos tener, piensen en una función phi de t, que sería la que hemos estado hablando, e a la i, omega sub 0, o e a la j, omega sub 0t, ¿no? Pero podríamos tener también e a la 2j, omega sub 0t, o e a la 3j, omega sub 0t. Incluso negativos, e a la menos j, omega sub 0t. Entonces, todas esas funciones claramente tienen una relación estrecha, ¿no? Y es que su frecuencia se relaciona con un múltiplo entero de la otra, de las otras, ¿cierto? Entonces, recordamos que eso le llamamos que tienen una relación armónica, ¿no? Tienen una relación armónica. ¿De acuerdo? Y por tanto, si yo sumo todas esas funciones, no solamente las que mencioné, menos 1, 1, 2, no, sino todo el espectro en K, o sea,
de menos infinito a infinito para acá enteros. Entonces, si yo tengo una función que es la suma de todas esas funciones armónicas, la suma de menos infinito a infinito, de todas esas funciones e a la menos 1000 j omega sub 0t e a la menos 999 j omega sub 0t, y así, ¿verdad? De menos infinito a infinito. Es más, podría también multiplicar cada una de esas funciones por una constante compleja diferente, y eso no hace que pierda la armonía, digamos. Seguirán siendo funciones armónicamente relacionadas. Entonces, esa representación de poner una función cualquiera en términos de exponenciales relacionadas armónicamente es lo que se le conoce como representación en serie de Fourier. Y lo interesante de ello es que, ¿verdad? Es normal que lo duden, total, que lo dudaron grandes como Euler y Lagrange. Es normal que ustedes digan, bueno, pues aquí representar una función periódica en estos términos, en esta forma, pareciera ser un poco extraño, ¿no? En principio, no podrían ustedes decir directamente o de forma obvia, yo puedo representar, claro, sí podrían como que intuir un seno y un coseno, ¿cierto? Porque total, el mismo Euler nos dejó la relación entre exponenciales y funciones trigonométricas, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, en una señal cuadrada, una señal periódica cuadrada o un boxcart, ¿verdad? Que vimos recientemente. Entonces pensamos que, no, una señal periódica cuadrada al momento, porque esa es periódica como tal. Entonces pensemos, bueno, pues ¿cómo voy a representar eso en términos de esta serie, ¿no? De esta suma de exponenciales? Pareciera como que incluso contraintuitivo, pero es así. Casi cualquier señal se puede expresar, casi cualquier señal periódica se puede expresar en esta forma, ¿de acuerdo? Y fíjense, podríamos nosotros, por ejemplo, intuir esto con un ejemplo rápido. Fíjense, consideremos una señal periódica que tenga una frecuencia fundamental 2pi, ¿no? Y que esté dado por esta serie. O sea, les estoy proponiendo ahora, pensemos en una señal que está dado en forma de exponenciales relacionadas armónicamente. Y bueno, incluso pueden pensar, no le pongan que es periódica, ¿ah? Solo pongan, imagínense que tengo una señal que está dado por esto. Es la misma forma que he puesto arriba, nada más que ahorita lo vamos a restringir entre menos 3 y 3, ¿verdad? K entre menos 3 y 3, ¿ok? Entonces pensemos aquí, K entre menos 3 y 3, no entre menos infinito e infinito, solo entre menos 3 y 3, de A sub K por E a la I K omega sub 0, ¿ok? O E a la I o E a la J, compas. J o I la podemos utilizar indistintamente, ¿verdad? A menos que haya por ahí alguna corriente involucrada, entonces ahí ya entonces la cambiaríamos a J exclusivamente, ¿no? Pero se entiende que I o J son la unidad imaginaria. Entonces, volviendo acá, imaginemos pues una función de este tipo, ¿no? Entonces, repito, uno, pues, no sé, podría pensar que solo son un conjunto de exponenciales complejas relacionadas armónicamente, pero si nos ponemos como que a desarrollar esto un poco, pensamos que vamos a tener un A sub menos 3, A sub 3, A sub menos 2, A sub 2, A sub menos 1, A sub 1, llevo ahí 6 términos, y A sub 0, ¿de acuerdo? Y las exponenciales, pues, relacionadas armónicamente, correspondientes, ¿no? Entonces, pues, A sub 0, supongamos que las tenemos también, ¿verdad? Supongamos que A sub 0 es igual a 1, que A sub 1 es igual a un cuarto. Y supongamos que también el término correspondiente para el K negativo, esto es A sub menos 1, es un cuarto. Esto es una suposición porque les estoy dando la función, ¿no? La función completa de exponenciales relacionadas armónicamente y sus coeficientes, ¿no? Supongamos pues A sub 2 y A sub menos 2 un medio, y A sub 3 y A sub menos 3 un tercio. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto? Comencemos con el término A sub 0.
A sub 0 habíamos definido como 1. Para K igual a 0, voy a tener aquí E a la 0, que es 1. Entonces, vamos a tener este valor, ¿verdad? Que ya lo podrán ustedes ir recordando como lo que llamamos un valor DC, un valor de corriente directa o de corriente continua, ¿se acuerdan? Pero, en fin, es un valor constante, evidentemente. Ahora, los términos correspondientes a sub 1 y a sub menos 1, entonces sería un cuarto, ¿cierto? Para ambos. Y aquí quedaría E a la I por K, que es menos 1. O sea que quedaría menos 2pi y 2pi. Permítanme, tocando, permítanme. Perdón, estimados. Entonces les decía que para acá igual a menos 1 me va a quedar aquí menos 2pi y para acá igual a 1 me va a quedar 2pi, ¿verdad? Entonces aquí está menos 2pi y 2pi y el valor del coeficiente va a ser un cuarto, ¿verdad? Ok. Y lo mismo para sub menos 2, ¿verdad? Menos 4pi, 4pi y el coeficiente para ambos términos va a ser un medio, ¿no? Entonces, permítanme. Bueno, entonces, los últimos términos que quedarían son A sub menos 3 y A sub 3 sería un tercio, y quedaría 6pi, ¿no? O sea, son estos que están acá. Bueno, lo interesante es que, puesto de esta forma, se acuerdan ustedes que esto es bien conocido, E a la A, ¿verdad? E a la JA, mejor dicho, más E a la menos JA entre 2, ¿cierto? Es precisamente un coseno, ¿no? O sea, se recordarán. Creo que me sale más fácil buscarlo aquí. En lugar de buscarlo en el libro. Porque vamos a ver si está esas identidades. No, bueno, ¿saben cómo lo voy a buscar? Usemos Wolfram Alpha. Entonces decía, E a la, por ejemplo, ¿verdad? E a la J o I T más E a la menos IT, ¿verdad? Esto pues es 2 coseno de T. ¿Ok? Y por supuesto, si yo pues divido eso entre 2, me va a quedar simplemente un medio de E a la IT más E a la menos IT. Entonces me va a quedar el coseno de T. ¿De acuerdo? Eso es fácilmente verificable con la fórmula de Euler, ¿verdad? Pero si gustan, pueden ustedes grabárselo, ¿verdad? E a la IT más E a la menos IT entre 2 es el coseno de T. Entonces, podemos utilizar ese resultado, notando pues que aquí tenemos 2πt. Entonces, lo que vamos a tener ahí es coseno de 2πt por 2, ¿cierto? Aquí, esto aquí, por 2. Entonces, 2 entre 4 es un medio, ¿no? Y lo mismo con los demás términos. O sea, todo esto que está acá en realidad son ondas cosenoidales. El seno tiene una forma similar, ¿verdad? Creo que aquí nada más hay que cambiarle el signo. Déjenme revisar rapidito. Ah, sí, el signo y dividirlo entre i. Entonces, recuérdense eso también, entre 2i. Así. Entonces, para recordarnos fácilmente, e a la it menos e a la menos it entre 2 es un coseno. Y e a la it menos e a la menos it entre 2i es un seno. ¿De acuerdo? Y repito, eso fácilmente lo pueden demostrar con la fórmula de Euler. Entonces, lo que resulta, miren, es que x de t es 1 más un medio del coseno de 2πt más coseno de 4πt más 2/3 del coseno de 6πt. ¿Okay? Y esto, pues, ¿saben?
vamos a verlo como que en segmentos, por término. Uno es esta función, ¿no? Evidentemente. Un medio del coseno de 2πt es esta función que está acá. O sea, créanlo, ¿verdad? Es un plot. El libro lo sugiere. La otra función sería coseno de 4πt, que sería esta, ¿no? Las frecuencias se fijan, cada vez es mayor. Este es 2π, este es 4π, por eso pues se ve así más rápido, entre comillas, ¿no? Mayor frecuencia. Y la otra tiene un coseno de 6πt, que sería esta. Entonces, todas estas señales, recuerden, están relacionadas armónicamente. ¿Y qué sucede pues cuando las sumo? Si yo sumo esta más esta, serían los primeros dos términos no constantes, ¿verdad? Esta más esta. Entonces, perdón, sumemos esta 1 más esta más esta. Entonces, sabemos lo que hace es, lo que va a suceder es que se va a levantar, ¿no? Una unidad, la función. Entonces, tendríamos esto. Si luego sumamos las tres primeros términos, esto más esto más esto, entonces tendríamos esto que está acá. Lo podríamos hacer en matemática. Y si sumamos los cuatro términos, lo que tendríamos es esto. Bueno, pues hay varias cosas interesantes acá. En primer lugar, saben que cuando tenemos una suma de señales periódicas, posiblemente tengamos también una señal periódica. Y en este caso es así. La suma de las cuatro señales periódicas, no sé si se recuerdan de exactamente cuál es la condición, ¿no? Si no se los voy a pasar, si no se recuerdan. Si yo tengo una suma de funciones, puede ser que la función resultante sea una función periódica. Vamos a ver, de nuevo, si yo tengo una suma de señales periódicas, podría ser que la señal resultante sea periódica. En este caso es así. Cada una de las señales es periódica. Incluso a esta la podríamos considerar también. Entonces, el resultado es otra señal, se fijan, está claro, que es otra señal periódica. Eso es una de las cosas, ¿no? Y ya podemos ir percibiendo esto superponiendo señales, ¿verdad? Superponiendo señales, necesariamente vamos a lidiar con ello porque Fourier es una suma, para obtener otra, ¿no? Como esta que está acá. Y al contrario, también podríamos pensarlo. Si yo tengo una señal, imagínense ahora lo contrario, borren todo lo que hemos platicado. O sea, no es que se olviden de ello, sino que déjenlo en caché, pues. Ahora, si yo tengo una señal como esta, imagínense. Entonces, yo les digo, descompónganme eso como una suma de señales periódicas, de exponenciales periódicas relacionadas armónicamente. Entonces, es hacer lo contrario, ¿cierto? A partir de esta función, ¿cierto? Ustedes tienen que encontrar la representación deseada, esta que está acá. En otras palabras, de eso se trata el análisis de Fourier, o sea, las series de Fourier. Encontrar a partir de una señal periódica, aquí tengo una señal periódica, encuéntrenme su descomposición en series de Fourier. Entonces, en este caso, como que verlo al inverso también es sencillo, ¿no? ¿Cómo haríamos? Utilizar Euler para ponerlo en términos de exponenciales complejas, agruparlas, y aquí se va a notar en efecto los coeficientes, ¿no? Se nota que el primer A sub 0 es 1, que A sub 1 es un cuarto y A sub menos 1 también, ¿no? A sub 2, el subíndice 2 se percibe por el K, ¿verdad? Porque recuerden que hay armonía en estas exponenciales. Para K igual a 2, entonces si omega sub 0 es 2pi, tendría 4pi, etc. Entonces A sub 2 sería un medio, menos un medio, perdón, un medio nada más, y A sub 3 sería un tercio. Entonces ya podrían ustedes escribirle en esta forma. Y lo que habremos logrado entonces es la descripción de la señal en series de Fourier. Así de sencillo, ¿verdad? En términos de exponenciales relacionadas armónicamente. Claro, hay una metodología más genérica, más general, que ustedes bien la conocen y que vamos a deducir el día lunes, ¿ok? Bueno, esa era una de las cosas, ¿no? Y la otra cosa interesante es que, fíjense que en este caso la propuesta era tomar los A sub K igual a los A sub menos K. En particular, A sub 1 igual a A sub menos 1, A sub 2 igual a A sub menos 2, A sub 3 igual a A sub menos 3, ¿es cierto? Y A sub 0 pues está solito, ¿no? En una recta de reales, si pues, pensamos en ello. Entonces, pero sí hemos logrado como que decir esto de alguna manera, ¿no? Un caso particular de esto que es más general.
que los A sub K sean igual que los A sub menos K. Es más, todos los coeficientes, si se fijan, aquí fueron propuestos reales. Esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, pero se propusieron reales. Entonces, en este caso, cuando los A sub K fueron iguales a los A sub menos K, pues resultó la señal, una señal que es esta, ¿cierto? Una señal, si se fijan, una señal real. Aquí no hay ningún número complejo involucrado, aunque por supuesto X, pudiese ser una función compleja, como he dicho. Ahora, si generalizamos, o sea, se puede generalizar este resultado. Si los coeficientes A sub K y A sub menos K se relacionan de tal manera que uno es el complejo conjugado del otro, se va a seguir cumpliendo lo que he dicho. Vamos a seguir teniendo una función real. Y este es un caso particular, porque como tengo un número real, entonces, claro, el complejo conjugado de un número real es el mismo número real, porque recuerdan que lo de complejo conjugado en realidad cambia la parte imaginaria en un signo. Eso es todo. Pero podemos generalizar, repito, que si los coeficientes A sub K son los complejos conjugados de A sub menos K, o al contrario, si los A sub menos K son los complejos conjugados de los A sub K, entonces la señal va a ser real. La señal va a ser real. Podemos pensarlo de una forma más general, ¿no? Fíjense. Y al contrario, si mi señal es real, al inverso, pensémoslo al inverso, si mi señal, al inverso, partiendo que mi señal es real y confirmando que los coeficientes se relacionan como complejos conjugados unos de otros. A sub K igual a A sub menos K complejo conjugado. O A sub menos K igual a A sub K complejo conjugado, que es lo mismo. Entonces, ya con esto nos vamos, estimados, para no aburrirlos, además que ya no tenemos tiempo. Fíjense, si yo tengo una señal en representación de serie de Fourier, como esta que está acá, claro, pues ahí pues, no he dicho nada, ¿verdad? Ni sé, en general la función es compleja, podría ser real o no. Pero pensemos ahora que la señal es en efecto real. Para garantizar que sea real, entonces su complejo conjugado debe ser igual a la señal. ¿Ok? Es una manera de decirlo. Entonces, let's complex conjugate la función. Tomemos el complejo conjugado de la función, ¿verdad? Donde este asterisco representa eso, ¿no? Entonces, si hacemos eso, es una propiedad, ¿verdad? Del producto de funciones complejas, que si yo tengo el complejo conjugado de un producto de dos funciones complejas, el complejo conjugado es el producto de las funciones complejas conjugadas. ¿Se recuerdan de esa propiedad? En otras palabras, aquí tendría que tomar el complejo conjugado de los A sub K y el complejo conjugado de las exponenciales. Entonces, los A sub K no los conozco, entonces solo le voy a poner el asterisco. Pero el complejo conjugado de un complejo en forma polar es muy fácil, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El complejo conjugado de E a la J omega T es E a la menos J omega T. Pueden hacer una expansión en rectangular y lo van a ver fácilmente. De tal manera que este es el complejo conjugado de este, sin duda. ¿Okay? Y recuerden que como lo que tenemos son sumas de menos infinito a infinito, es lo mismo, espero que estén de acuerdo, es lo mismo tener la suma de infinito a menos infinito. Es lo mismo sumar, pues, menos 3 más menos 2 más menos 1 más 0 más 1 más 2 más 3 que sumar 3 más 2 más 1 más 0 más menos 1 más menos 2, etc. O lo que sea que estemos sumando, no importa el orden que tengamos para el subíndice K. ¿De acuerdo? Podemos reemplazar, por tanto, K por menos K. No importa que tengamos en la posición menos 3, ¿verdad? Y menos 2, menos 1, no importa. Todos esos términos que tengamos en las diferentes posiciones es una suma. Y por tanto, yo puedo poner esta suma de K igual a infinito a menos infinito, sin duda. ¿De acuerdo? Entonces, podemos cambiar, por tanto, en la última sumatoria, cambiar infinito acá y menos infinito acá, y eso no altera nada. ¿De acuerdo? Y si eso es así,
Entonces, vamos a tener lo siguiente. La suma de menos infinito infinito de a sub k por e a la k omega sub 0t, que sería esto. Ya sabemos que sería igual a esto que está acá, ¿cierto? Lo hemos visto por el supuesto. Y a su vez, va a ser igual a la suma de menos k infinito a menos infinito infinito de a sub menos k, porque repito, hemos cambiado el subíndice, ¿verdad? El subíndice de, en vez de tener menos infinito, infinito. Y en vez de tener aquí infinito, menos infinito. Pero como no importa, dejémoslo como menos infinito, infinito. Eso no afecta. Ahora, aquí sí pongamos el menos k, ¿cierto? Y aquí también pongamos el menos k. ¿Ok? Entonces quedaría a sub menos k complejo conjugado y aquí quedaría a sub k por i omega sub 0t. ¿Estamos de acuerdo? Repito, en esta expresión y en cualquier otra, no importa la manera en que sumemos. O sea, podemos cambiar el k por menos k sin alterar la suma. Entonces quedaría de esta forma. ¿Ok? Quedaría de esta forma. Y si comparamos finalmente, acá, esta expresión, la suma de menos infinito infinito. Entonces aquí tendremos a sub k, e a la i k omega sub 0t, y aquí tendremos a sub menos k complejo conjugado. Aquí está lo importante, que aquí esta exponencial queda idéntica, ¿no? Después de cambiar el k por menos k. Porque, repito, no importa la forma en que sumemos, ¿no? Entonces, comparando, miren en morado, lo que les va a quedar es que a sub k va a ser igual a sub menos k complejo conjugado. Por tanto, hemos procedido de la siguiente manera. Si las señales son reales, entonces se va a cumplir que los a sub k van a ser igual a las a sub menos k complejo conjugado, ¿no? Esos coeficientes van a ser iguales. O lo contrario también es cierto. Si esta ecuación la tomamos el complejo conjugado, entonces vamos a tener a sub k complejo conjugado igual a sub menos k complejo conjugado, complejo conjugado. Y el complejo conjugado es el mismo número, ¿no? Entonces vamos a tener lo contrario también. A sub k igual a sub menos k complejo conjugado o, como les había dicho, a sub k complejo conjugado igual a sub menos k. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera cosa importante para nosotros. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque nosotros en física, en ingeniería, lidiamos con señales reales, ¿cierto? ¿Y en qué sentido? Pues un voltaje, por ejemplo, una corriente, son señales reales. Claro, bien podemos trabajar en el ámbito de complejos, ¿no? Pero eso es por conveniencia. Bueno, entonces hoy sí vamos a, en primer lugar, a plantear otras formas de expresar la serie de Fourier. O sea, no es esta la única forma, ¿verdad? Y además encontrar un método genérico para encontrar los coeficientes de la serie de Fourier, ¿no? Ok, entonces lo vamos a dar hasta aquí, estimados. Espero haya servido de repaso y seguiremos pues ahondando en este asunto, ¿no? Y no tengo más, que tengan un buen miércoles. Saludos.